Hola a todos. Hoy tenemos un programa con dos historias. Esto es una cosa que voy a hacer de vez en cuando. Cuando tenga dos historias que puedan estar relacionadas de alguna manera, que son parecidas pero no, que creo que puede valer la pena contarlas juntas y buscar las 7 diferencias. Si os gusta, me lo podéis decir en comentarios, porque podría ser una buena alternativa de vez en cuando hacer este tipo de programas. Pues eso, en el programa de hoy vamos a ir a dos ciudades, una en Latinoamérica y la otra en el este de Europa. Vamos a conocer la intrahistoria de dos secuestros que, si bien buscaban la resolución de algún conflicto político, acabaron de manera muy distinta. Soy Tony de Melk y vamos a ir a por la primera. Sed bienvenidos a la residencia del embajador de Japón en Lima. Guardaos los Ferrero Rocher en los bolsillos, que el encierro de hoy va a ser largo. Historias de Melk, la historia a grosso modo. 17 de diciembre de 1996. Hoy se celebra el cumpleaños del emperador de Japón, Akihito, el hijo de Hirohito, aquel de la Segunda Guerra Mundial. Y en la residencia del embajador japonés de Lima se ha preparado una recepción, una cena de gala. Estas cenas son tipo fiesta de alto copete. Están llenas de invitados ilustres, desde industriales, ministros del gobierno peruano, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, el de Agricultura y el de Economía. O sea que ya veis que es una fiesta de muy alto nivel. Hay alrededor de 400 invitados. Y sobre las 8:30 de la tarde, mientras los invitados están reunidos, se oye una explosión. Y entran 14 hombres tapados y fuertemente armados. Hay intercambios de disparos con los policías que están afuera, custodiando la residencia. Estos 14 hombres han entrado por la casa colindante a la mansión del embajador. La explosión ha provocado un agujero en la pared y han podido entrar. Logran atrincherarse dentro del edificio y se hacen con él. Las fuerzas del orden se retiran afuera. Ahora ya ha comenzado oficialmente la que es conocida como la toma de rehenes de la embajada japonesa de Lima. ¿Pero quiénes son estos tipos que han entrado? Estos 14 hombres pertenecen al movimiento revolucionario Tupac Amaru, conocido también como MRTA. Es un movimiento guerrillero que es fuerte sobre todo en la selva. Mientras en Europa los movimientos violentos de izquierdas utilizan tácticas de comandos terroristas, tipo el IRA, ETA, en Latinoamérica es diferente. Allí la gran mayoría utilizan la guerrilla como método. Hay casos como el del Frente Sandinista en Nicaragua, las FARC en Colombia, y en el mismo Perú está también Sendero Luminoso. Pero aparte de el archiconocido Sendero Luminoso, en Perú está el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Hay una gran diferencia entre Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Sendero Luminoso es un movimiento maoísta muy violento en comparación con los Tupac Amaru. Mientras Sendero Luminoso es maoísta, los Tupac Amaru son marxistas-leninistas y sin el grado de violencia que tiene Sendero Luminoso. Perú está casi desde los años 80 en una espiral de violencia muy importante. El gobierno peruano ahora está en manos de Alberto Fujimori. Llevan el poder desde el año 90.
Podríamos hablar que es casi una guerra civil. Mientras en Lima y las ciudades están dominadas por el gobierno, muchas partes de la montaña o de la selva están en manos de estos grupos guerrilleros. Hay zonas que son controladas por Sendero Luminoso y otras en las que mandan Tupac Amaru. Ha habido grandes matanzas. Pueblos enteros han sido arrasados, tanto por parte de Sendero Luminoso, pero también por parte del ejército peruano. Aquí no se libra nadie. Pues como decía, Tupac Amaru se ha hecho con el poder en el edificio. Y también hay que mirar lo que significa. Alberto Fujimori, que es el presidente del Perú, podemos decir que es casi un dictador. Y es de ascendencia japonesa. Bueno, sus padres directamente son japoneses. Allí en Perú se le conoce popularmente a Fujimori como el chino. Ya en el futuro Fujimori huirá del país porque estarán a punto de detenerlo y adivina dónde se exilia. Pues en Japón. Este asalto por parte de los Tupac Amaru es como darle una bofetada con la mano abierta. Y ahora volvemos a la embajada. Los guerrilleros tupamaros, que también es como se les conoce, explican a la gente quiénes son y qué es lo que pretenden. Entre los secuestrados, en parte les deja un poco más tranquilos saber que no son de Sendero Luminoso. Porque probablemente si los asaltantes hubieran sido hombres de Sendero Luminoso, sería más que probable que hubieran acabado todos ellos con un tiro en la cabeza. Y ojo que no voy a blanquear a los tupamaros, porque tienen cositas que también es para darles de comer aparte. Hubo una masacre en la que unos cuantos tupamaros entraron en un bar de ambiente gay, sacaron a 8 personas y los asesinaron, solamente por el simple hecho de ser gays. Como decía, les explican a los rehenes que ellos son tupamaros y las peticiones que quieren hacer. Ellos, entre las peticiones que hacen, es que tienen que liberar, el gobierno peruano tiene que liberar a unos 400 presos de los Tupac Amaru que están en las cárceles peruanas. También pide que cambien las políticas del gobierno, que se vuelvan más sociales, porque Fujimori es tirando a un gobierno de derechas y muy liberal en el plano económico. Y además piden 6 millones de dólares pues para poder seguir sufragando su lucha. La entrada que han hecho ha sido espectacular. Parecen los Navy Seals. Se han hecho con la residencia súper rápido. Han colocado una serie de explosivos en las puertas para evitar que entre el ejército peruano. El golpe es muy bueno, porque es que han reunido o tienen a la florinata de la sociedad peruana. Y ya ha saltado la noticia. Y comienzan a llegar los periodistas. Esta noticia será portada en todo el mundo. Ahora la pelota está en el tejado del gobierno. Asaltar el edificio es complicado porque los tupamaros son guerrilleros con mucha experiencia y están muy bien atrincherados. Fujimori no iba a acceder a lo que eran las peticiones de los guerrilleros, porque sabía perfectamente que si cedía un poco en las peticiones, al día siguiente Sendero Luminoso iba a hacer lo mismo. Y a lo mejor no sería una embajada, pero podría ser una escuela, podría ser un hospital. Y ojito con Sendero Luminoso, que no iban a tratar bien a la gente. El líder de los tupamaros es Néstor Zerpa Cartolini, también conocido como el camarada Evaristo. Después de que el gobierno peruano capturara a Víctor Polay Campos, que era el número 1, él se hizo con el poder en el grupo. Ahora él era el número 1
y además era el líder del comando que había entrado en la residencia. Como gesto de buena voluntad, el MRTA liberaron a muchas mujeres y a niños. Da la casualidad que el movimiento revolucionario Tupac Amaru no supo que entre las mujeres que liberaron estaba la madre de Alberto Fujimori, porque si lo llegan a saber, esa mujer no sale. Pues como os he dicho, liberan a estos rehenes como gesto de buena voluntad, pero aparte del gesto de buena voluntad es porque también podrían tener mucho más controlados a los rehenes, que pasaron de ser 400 a 72. Claro, a un número así los podrían mantener durante todo el tiempo en un mismo sitio. No es lo mismo controlar a 72 que a 400. Y van pasando los días y las negociaciones apenas avanzan. Aunque no lo parezca, entre los rehenes y los asaltantes no hay ningún altercado que fastidie la convivencia. Incluso los guerrilleros dieron una rueda de prensa dentro de la residencia, que entraron una serie de periodistas y ellos explicaron sus puntos de vista, sus peticiones, etc. Esto pasó el 17 de diciembre, a las puertas de la Navidad. Y como la cosa se está alargando y se han metido ya de pleno en fiestas. En Navidad, entre las cosas que les traían, incluso trajeron una guitarra y pavo y comidas típicas de Navidad. Pues eso, que la convivencia dentro del problema que era la toma de rehenes en un edificio, no había problemas serios. Incluso cuando ya se acabe todo esto, los rehenes no hablaron mal de los tupamaros. A lo mejor podéis pensar que es un poco como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Aquello que te encariñas con tu captor. Pero bueno, por lo visto, no estuvieron mal. Ya se estaba empezando a ver que aquello iba para largo. Y el gobierno peruano empezó a hacer un poco de guerra psicológica. Ponían fuera del edificio, ponían música muy alta, marchas militares, todo para romper un poco la psique de los guerrilleros. Y los días iban pasando y no habían grandes cambios. Incluso las dos partes llegaron a un acuerdo en el cual el obispo de Lima debía de hacer de intermediario. El gobierno quería que el obispo viera cómo estaba toda la situación, para que les pasara pues información de cuántos eran, qué armas tenían, dónde estaban, todo. El obispo de Lima se negó. Dijo que él no estaba para eso, que él estaba para hacer una negociación y por buscar una resolución pacífica del conflicto, pero no estaba allí para que lo utilizaran. Incluso se habló con Fidel Castro, el máximo mandatario de Cuba. Se habló con él para darles una salida a los guerrilleros y poder llevarlos a Cuba o buscarles a algún país amigo. Estas negociaciones al final no llegaron a buen puerto. Y lo que ya eran días empiezan a ser semanas. Y tanto a los rehenes como a los guerrilleros hay que llevarles de todo. Suministros, ropa, comida, todo tipo de cosas. Porque claro, en la residencia había lo que había, pero no estaba preparada para mantener a tanta gente durante tanto tiempo. Pues les van trayendo comida, libros, todo tipo de cosas. Y esto lo aprovechó el gobierno para empezar a meter micrófonos y cámaras. Por lo visto, un militar de alto rango, un hombre que era almirante, que estaba secuestrado, porque en esta fiesta también había militares,
Que por cierto, esto es un inciso. La imagen tuvo que ser curiosa. Imaginad o visualizad a todos los invitados en las fiestas con sus mejores galas. Y los militares pues con todas sus medallas y tal. Pues en cuanto entran los guerrilleros, todos los militares fueron corriendo al baño para deshacerse de todas las insignias y las medallas y tirarlas por el váter. Porque tenían claro que tenían todos los números para ser los primeros en palmar. Pues bueno, pues el gobierno, por lo visto, pudo intercambiar información con este militar, con este almirante. Le pasaban como una especie de código y qué es lo que, dónde debería colocar las cámaras, los micrófonos para tener controlada más la situación. Por ejemplo, el gobierno peruano se estaba preparando y no daba puntadas sin hilo. Las ropas que les daban, por ejemplo, para que se pudieran cambiar tanto los guerrilleros como los rehenes, había como de 2 diferentes tonalidades. A los guerrilleros se les dio ropa más oscura, para los rehenes era más clara. Esto era para cuando se hiciera el asalto, porque, spoiler, hubo asalto, para cuando se hiciera el asalto poder diferenciarlos. Pero el gobierno no se quedó solo en eso. El gobierno construyó una réplica de la residencia escala 1:1. O sea, del mismo tamaño, todo igual. Y allí iba entrenando a las fuerzas especiales. Por cómo tenían que hacer el asalto, lo estaban preparando a conciencia. Esta operación que están preparando se conoce como la Operación Chavín de Huántar. A estas fuerzas especiales peruanas les ayudan las fuerzas de Estados Unidos. Porque bueno, pues están mucho más preparadas y tienen mucho más experiencia. Además también vuelven a poner la música otra vez muy alta, marchas militares, porque parte de esta operación es entrar desde el suelo. Están construyendo túneles por debajo de la residencia. Y para que los guerrilleros no se dieran cuenta, les ponían la música a todo trapo. Pues un fallo que tuvo el gobierno peruano es que todo esto se filtró a la prensa y salió en las noticias. ¿Y qué pasa? Pues que los guerrilleros vieron las noticias. Entonces lo que hicieron es cortar todo tipo de negociaciones. Porque claro, también escuchaban ruidos. No sabían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, pero escuchaban ruidos. Los guerrilleros mandaron a todos los rehenes que se subieran al segundo piso, porque no se fiaban que pudieran entrar por abajo. Y bueno, así que ya llegamos a 4 meses después del asalto. 22 de abril de 1997. El asalto se hace desde 3 sitios. Desde helicópteros, desde tierra y desde el suelo. Aprovecharon un momento, las fuerzas militares aprovecharon el momento que les informó el almirante de que en ese momento los chicos de los guerrilleros de Tupac Amaru estaban jugando un partido de fútbol en un salón. Ese fue el momento que dio para hacer el asalto. La contestación fue que el almirante debía avisar al resto de rehenes de que no se acercaran a los guerrilleros en ningún momento para que no se convirtieran en daños colaterales. La cosa es que había momentos de todo, pero en este momento es que ya llevaban 4 meses allí. No pueden estar en tensión los guerrilleros todo el tiempo. 4 meses y no sabían cuánto tiempo más estarían.
Pues todo fue muy rápido. Los comandos entraron y fue todo un éxito. La operación Chavín de Guantar acabó con los 14 guerrilleros muertos. También murió un rehén y 2 de los policías. El resto de rehenes fueron liberados sin ningún daño. 71. Como os he dicho, la operación fue un éxito. Pero luego hubo una serie de problemas. Porque el gobierno de Fujimori o el Estado peruano no dejó ni que ni las familias ni nadie viera los cuerpos de los guerrilleros. Y se les enterró casi sin hacer autopsias. Que es que era muy evidente que si bien no todos, la gran mayoría de ellos habían sido ejecutados por parte de los soldados. Luego se supo, y hubo investigaciones, incluso juicios políticos, se supo que la orden de Fujimori es que no saliera ni un guerrillero vivo. Pues bueno, esto en un estado de derecho, en una democracia supuesta, porque Perú no lo era, no se puede permitir. Y es que a esta gente se la ejecutó. O sea, vamos, es que no dejaron ni ver los cuerpos. Es una cosa que... Porque sí, aparte, fueron secuestradores. Tomaron por asalto un edificio y tomaron a muchísimos rehenes. Pero luego, dicho por los mismos rehenes, es que no se portaron mal con ellos en ningún momento. No les hicieron nada ningún tipo de daño, que fueron ejecutados por órdenes de Fujimori. Que de este hombre habría que hacer un apartado especial. Porque fue elegido democráticamente hasta que se dio un autogolpe de Estado y se convirtió en un dictador de facto. En estos momentos, Fujimori estaba muy mal en temas de popularidad en el país. El país tenía muchísimos problemas de corrupción. Las políticas que había llevado a cabo en el plano económico, en líneas generales había ayudado a estabilizar un poco la economía del país. Pero lo que ocurre muchas veces, sí, macroeconomía, pero la microeconomía había dejado muchísima gente al borde de la pobreza absoluta. Pues cuando comenzó todo esto, estaba en un momento muy malo. Y esto, la resolución, en principio, le fue como un balón de oxígeno. Le hizo poder respirar un poco más tranquilo a Fujimori. Porque la resolución, en principio, le volvió a dar bastante popularidad. Pero apenas 3 años después, Fujimori, en el año 2000, como os he comentado antes, tuvo que salir escopeteado porque los índices de corrupción ya le estaban llegando a él, hasta el cuello. Incluso detuvieron a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, que este hombre también es para darle de comer aparte en temas de narcos, etc. Fujimori huyó y cuando ya estaba en Japón presentó la renuncia. Al final se juzgó y pasó 10 años en prisión. Y ahora os recomiendo que cojáis ropa de abrigo, que donde vamos va a hacer mucho frío. Vamos a coger un Tupolev, que nos vamos a Moscú en octubre del año 2002. Ya veréis qué rasca hace. Por cierto, mientras vamos haciendo las maletas, os dejo con un mensaje de una amiga que os quiere comentar una cosa. ¿Quieres conocer a grandes mujeres? Mujeres inventoras, abogadas, piratas, premios Nobel, cantantes, rebeldes, mujeres escritoras, astrónomas, mineras, actrices, mujeres con historia. El podcast donde Elena te cuenta la historia de grandes mujeres que han dejado su huella en la historia de la humanidad. Mujeres con historia. Escúchalo en cualquiera de tus plataformas favoritas.
23 de octubre del 2002. Moscú. Teatro Dubrovka. Se está ofreciendo el espectáculo Nordost. Es un musical, una historia de amor entre militares o algo así. Bueno, el teatro está hasta la bandera. Hay unas 900 personas. A la puerta del teatro llegan 4 furgonetas, de las que bajan 40 encapuchados, armados hasta los dientes con fusiles de asalto y explosivos. Entran en el teatro y reducen a los 2 de seguridad que había en la puerta. Cierran las puertas y se hacen con el control del teatro. Pasan por delante del escenario. Parte del público piensa que forman parte del espectáculo, hasta que empiezan a bajar al patio de butacas y empiezan a golpear a la gente con las culatas de las armas. En el año 2002, Rusia está en guerra con Chechenia, y estos que han venido son chechenos. Chechenia está en medio del Cáucaso, y si sabéis un poco de esta zona, es como los Balcanes, si no peor. Es la zona que delimita entre el Mar Negro y el Mar Caspio, una zona muy montañosa. Allí todos los pueblos se llevan mal con todos, y la gente de esta zona es gente muy dura, gente de montaña, que ellos viven de otra manera. Y aparte, los chechenos son de una pasta particular. Los chechenos son musulmanes. Chechenia tiene 15.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Como la mitad de Cataluña, o por poner otro ejemplo, Badajoz o Guadalajara son más grandes que Chechenia. Pues estos estaban en guerras con la todopoderosa Rusia, que tiene como unos 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero es que los chechenos son del Cáucaso, y allí las cosas funcionan de otra manera. Allí hay leyes no escritas que están vigentes como si fueran artículos de la Constitución. En el Cáucaso, el tema de la venganza, el ojo por ojo. Y esto no es porque sean musulmanes, es que cualquier pueblo del Cáucaso es así, ¿eh? El ojo por ojo allí va a rajatabla. Y lo típico de que pueden haber 2 familias enemistadas y se van matando entre ellas desde hace generaciones. Es gente muy, muy, muy dura. Y bien que lo saben los rusos que están combatiendo allí en Chechenia. Pues vamos a ver quiénes son estos que han venido de excursión a Moscú. Son 40, pero entre ellos hay 18 mujeres. A estas mujeres se las conoce como las viudas negras. Son mujeres del Cáucaso igual de duras que los hombres. Estas mujeres son las viudas negras. Son mujeres que han perdido a su familia, que a lo mejor han matado a su marido, a sus hijos, y ya no tienen nada que perder. Y tiran pa'lante. Porque la guerra de Chechenia está siendo una guerra durísima. Que realmente ahora ya estaríamos hablando de la Segunda Guerra de Chechenia. Porque unos años antes ya hubo otra. Pues como digo, está siendo una guerra durísima. Grozny, la capital, está prácticamente destruida. Los soldados rusos, los mandos, lo que está haciendo el ejército ruso, ¿cómo decirlo? No van con una rama de olivo en la mano. Están habiendo muchos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Están matando poblaciones enteras. Típicas aldeas que viven 4 gatos, pues ya no hay 4 gatos, están todos muertos. Por eso los rusos muy queridos en Chechenia no son. Estos guerrilleros chechenos tienen un líder, Movsar Barayev. Pues empiezan a colocar explosivos en todos los pilares del teatro. Y en el centro del patio de butacas colocan una gran bomba en la que se sienta al lado una viuda negra con el detonador siempre en la mano para que en cualquier momento pueda hacerla explotar.
En los primeros momentos de confusión, hay alguna gente del público y actores que no estaban en ese momento en el escenario, que cuando empiezan a ver el follón saltan por las ventanas y pueden escapar. Ellos son los primeros que explican todo lo que está pasando. Pronto todo se rodea de policía. Hacen un gran cordón para que nadie pueda entrar dentro de este cordón y tener controlada la situación. Porque ya saben quiénes son. Saben que son chechenos y cómo se comportan. Los rebeldes chechenos, los guerrilleros, a los rehenes que tienen, les prohíben que salgan del patio de butacas. No quieren que nadie se descontrole. Y si necesitan ir al baño, pues lo que tengan que hacer, que lo hagan en el foso donde se ponen los músicos delante del escenario, pues si tienen que hacer algo, que vayan allí. Imaginaos, cuando los chechenos ya están instalados y ya lo tienen todo ya por la mano, hablan con la policía y hacen sus peticiones. Y ahora vais a ver, o sea, las peticiones que tienen son una utopía. Igual que en el caso de antes era algo medianamente factible que se podía negociar, lo que piden los chechenos es imposible. Ellos quieren el fin de la guerra. Quieren hablar con el jefe ruso, el que controla Chechenia, quieren hablar con él. Básicamente lo que están pidiendo a Rusia es que se retire de Chechenia y que pierdan la guerra porque ellos se han metido dentro de un teatro. O sea, Rusia tenía que retirarse de Chechenia, Chechenia se proclama independiente y ya está, y hemos ganado. Los guerrilleros chechenos saben perfectamente que eso no va a pasar. Pero es que esta gente, al contrario que los guerrilleros de los Tupac Amaru, ha venido a morir. Porque, como diría, los guerrilleros del MRTA, de los Tupac Amaru, sabían que podían morir, pero ellos pensaban, creo, que podrían llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno y darle publicidad a su lucha. No creo que pensaran que ellos iban a morir sí o sí. Pero los chechenos sí. Los chechenos saben perfectamente que van a morir. Ellos son un comando suicida. Y se van a llevar a todos los que puedan por delante. Estos no tienen ningún tipo de manía. Es su forma de ver el mundo. Si habéis matado a nuestras familias, habéis matado a nuestro pueblo, pues yo mato a vuestras familias. Si tú has venido a matar a civiles a Chechenia, a Grozny, pues yo vengo a matar a civiles a Moscú, y que lo vea todo el mundo. Los chechenos empiezan a pedir a la gente, a los rehenes, que llamen a sus familiares y que expliquen lo que está pasando, y que hagan manifestaciones para que el gobierno ruso no asalte el teatro, porque si no, morirán todos. Claro, la gente lo hizo, llamó a sus familiares y explicándoles lo que les estaban diciendo los chechenos, y que si los comandos rusos entraban, morirían, y sería por culpa de Putin, no de los chechenos. Bueno, a ver, es que es lo que tienen que decir. Ahora ya que os he desvelado quién es el presidente del gobierno ruso, ¿no? Ya sabéis quién es. Pues el mismo que hay ahora, ya sabéis también de qué pie calza. Putin. Vladimir Putin no va a negociar. Lo tiene muy claro. Y le quita el poder de la negociación. Se lo quita a la policía. Y este secuestro pasa a manos del FSB.
lo que era antiguamente la KGB. Que Putin, cuando era joven, pertenecía a la KGB antes de ser político. Ahora la única misión que tienen el FSB es cómo lo van a hacer con el menor número de muertes posibles. Ellos van a entrar. Ahora hay que buscar la forma. Tienen que encontrar una forma de poder asaltar el teatro, porque saben que en negociaciones no llegarían a ningún sitio, pero ni por un lado ni por el otro. Los guerrilleros chechenos incluso se graban con cámaras de vídeo. Estos vídeos los podéis ver por YouTube, en documentales. Bueno, pues salen ellos grabándose e incluso riéndose. Y hacen sus propias como proclamas y declaraciones. Y se ve muy claro lo que piensan. Que ellos están allí para morir, que o lo consiguen todo o nada. Estamos en octubre del 2002. Apenas ha pasado un año del 11 de septiembre. Y la publicidad que le dio a Al Qaeda y a Bin Laden, pues también es un poco lo que buscan los chechenos. Como gesto de cara a la galería, sobre todo a la opinión pública mundial, para que no se les vea solo como unos salvajes, liberan a gente. Liberan a gente que estaba enferma, a extranjeros, porque tampoco no les interesaba para nada, era matar a gente de un país occidental y que la opinión pública de estos países se les ponga también en contra. Liberan a los niños menores de 12 años porque en su mundo, en el mundo de los chechenos del Cáucaso, a los 12 años ya puedes empuñar un arma. Por lo tanto, ya eres un adulto. O sea que si tenías 13 años y estabas en el teatro, no salías. Y por último también liberan a los musulmanes. Pues la gente que pudo salir fue de gran ayuda para el FSB. Porque toda esta gente estaba en el patio de butacas y los que pudieron salir, pues pudieron explicar cuántos eran, qué armas llevaban, cómo estaban dispuestos, quiénes estaban en la parte de arriba, cuántos habían abajo. Mucha y muy buena información para las autoridades. Las viudas negras, por ejemplo, iban todas vestidas de negro de arriba abajo. Solo se le veían los ojos. Es que no sé cómo se llaman estas piezas de ropa. Bueno, cuando se ven imágenes de Afganistán o de Irán, pues este tipo de vestimenta. Bueno, ya como os he dicho en los vídeos que podéis encontrar en YouTube y esto, se las ve a ellas también. O sea, van, bueno, pues eso. Me sale burka, pero no sé si es un burka. Estas viudas negras llevan los explosivos atados a la cintura y con una mano siempre en el pulsador, para en cualquier momento poder explotar las bombas que llevan adosadas. Eso puede hacer una reacción en cadena y que todo se venga abajo y allí muriera todo el mundo. Pues entonces el FSB ya tiene toda la información y llegan a una conclusión. Es que el jefe, Barayev, sería el que tendría la última palabra a la hora de detonar las bombas. Y hay que buscar la manera de entrar justo cuando él no esté en la sala, para poder evitar que pueda dar la orden de hacer explotar el teatro. Y así, a lo tonto, ha pasado un día. Y mientras están allí, entra una mujer dentro del teatro, que nadie sabe cómo lo ha hecho, que aquí la seguridad rusa se ha lucido, y por lo visto, esta mujer va borracha. En documentales que he visto, para documentarme, lo quieren maquillar un poco. Pero lo que te están diciendo es que iba borracha. Entra en medio del patio,
allí y delante de todo el mundo, empieza a increpar a los rehenes y a decirles que como que no se rebelan, que son mucho más que los chechenos, que les quiten las armas y que así se acaba todo. La gente alucina y los chechenos que están allí flipan, la cogen y se la llevan aparte. La meten en una sala y le pegan un tiro en la cabeza. Los chechenos decían que era porque seguramente sería una espía o no sé qué. Bueno, se ve que esta mujer trabajaba en un comercio allí al lado. No sé si era peluquera. Le dio la neura y fue para allí. Es Olga Romanova. Esto demostró a la policía y a los rehenes que con los chechenos no se juega. Olga Romanova tenía 26 años. El cerco de seguridad, no sé, que alguien en medio de una operación antiterrorista, que alguien se les pueda colar, que además, por cierto, no fue el único, ya ahora lo veréis, pues van pasando las horas y la cosa no avanza. Ellos habían pedido la reunión con aquel hombre que es como el jefe ruso en Chechenia. Al final les dirán, para ganar tiempo, que este hombre vendrá a negociar. Las horas pasan y ya no son horas, son días. Todo el mundo está sin dormir, sin descansar, con los nervios a flor de piel. Y en cualquier momento puede pasar una desgracia. El FSB ha organizado un plan de ataque. Porque como saben que la negociación no va a ir a ningún sitio, solamente hay una forma de acabarlo. El plan consiste en filtrar un gas secreto de cuando la Unión Soviética, cuando la Guerra Fría, que a día de hoy aún no se sabe, porque nunca lo han dicho, el gobierno ruso dice que es un secreto de Estado, pues a día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué gas es. O más bien, ¿qué componentes tiene? Hoy por hoy se sospecha qué gas es, más o menos. Es un gas que está basado en algo que está muy de moda últimamente. Pues la idea es introducir este gas, dormir a los rehenes y a los guerrilleros. Y una vez hayan inutilizado a los chechenos, que entre el grupo alfa de los Spetsnaz, es complicado el nombre, que estos tíos no son los Navy Seals, son multiplicado por 10. En uno de los documentales que vi, las pruebas que le hacen a esta gente para que entren en estos grupos, por lo visto están prohibidísimas en otros ejércitos. Son Rambos, básicamente. Pero, ¿qué pasa? Que el gobierno necesita tiempo para reunir todo el gas y para ver la forma de cómo lo van a introducir. Pero aún pasarán dos cosillas más que merece la pena contarlas. Otro hombre, como la señora que se coló, también se cuela. Porque piensa que su hijo está dentro del teatro. Pero al final no. El hijo estaba en otro sitio, no estaba allí en el teatro. Pero este hombre, que por lo visto era un militar retirado, estaba convencido de que sí, y se coló, y tuvo el mismo final que Olga Romanova. Se lo llevaron a otra sala y le pegaron un tiro. Y otro detalle es un hombre, de entre el público, de los rehenes, que perdió los nervios. A ver, porque la tensión tenía que ser increíble. Este hombre perdió los nervios y se abalanzó sobre la bomba gigante que estaba en medio del patio de butacas. Pues uno de los guerrilleros le disparó, pero falló y le dio a dos personas que estaban sentadas. Una de las personas heridas era un hombre que le reventó la cabeza y lo mató.
La otra fue una mujer que quedó herida y por lo visto al final pudo sobrevivir, la pudieron salvar. Bueno, a este hombre también lo mataron. O sea, en cuanto llegó a la bomba, le pegaron un tiro en la cabeza y fuera. Los rusos, para ganar tiempo, ya dicen que el hombre que para negociar está en camino, porque los chechenos ya se estaban cansando y ya comenzaban a amenazar con que iban a eliminar a un rehén cada hora, hasta que no viniera el negociador. Entonces, con esto de que el hombre que ya está de camino, ganan tiempo. Consiguen traer este gas misterioso y hacen una triquiñuela. Porque imaginad, afuera estaba todo el teatro súper iluminado como por grandes focos de estos gigantes que se van moviendo, como en las películas de cárceles. Y las apagan de golpe. Claro, esto a los chechenos ya pensaban que esto iba a ser un ataque inminente. Que claro, han apagado las luces es porque van a entrar ya. Se pusieron en mucha tensión. Claro, correr para arriba, correr para abajo, controlar las puertas. Pero no ocurre nada. No han atacado. Bueno, pues claro, ya llevaban casi 4 días. Y los nervios, el agotamiento, todo hace mucha mella. Entonces esta táctica psicológica fue para que, como vieron que no pasaba nada, se relajaran. Pero se relajaran mucho. Porque, claro, tú cuando has pasado un estado de nervios muy fuerte, cuando te empiezas a relajar, te relajas mucho. Y ellos es lo que buscaban, los rusos. En estos momentos de más relajación, el líder ha ido a otra sala. Y aquí es cuando el ejército empieza a meter el gas por el conducto del aire acondicionado. Este gas tiene un efecto rapidísimo. Pero claro, imaginaros, estos tubos de aire acondicionado como industriales tienen sitios concretos por donde sale. Sale a lo mejor es cada 5 metros, por decir algo. Si quieren que cubra todo el teatro, no sale por todos los sitios a la vez ni con la misma fuerza. Meten cantidades industriales de este gas. Claro, este gas empieza a dormir a la gente. Varios chechenos se dan cuenta de que está pasando algo y entonces ya se disponen a ir hacia las puertas porque saben que va a venir el ataque. Entonces cuando llegan a las puertas ya empiezan a entrar los Spetsnaz. Hay unos intercambios de disparos para el que los rusos están mucho más preparados. Porque los rusos no tienen el cansancio que arrastran a los chechenos, no les está afectando el gas como les está afectando a los chechenos, y todo es bastante rápido. En un cuarto de hora, 10 minutos, se hacen con el teatro. Y ahora viene la parte, si me permitís, jodida. Consiguen matar a todos los rebeldes chechenos, a los 40, los matan a todos. Y esto también estamos un poco en lo mismo de antes. Muchos no estaban luchando, muchos ya estaban dormidos por el gas, pero aparecieron con un tiro en la cabeza. Allí nos hicieron prisioneros. Ahora es lo que digo que viene lo jodido de esta historia. Hay que sacar a los rehenes, hay que sacarlos afuera, porque saben que todo está rodeado de bombas, todo es muy inestable. No saben si puede quedar algún checheno vivo que haga explosionar las bombas. Empiezan a sacar a los rehenes sin parar. Estamos hablando que esto es de madrugada y empiezan a dejarlos en la calle.
en octubre, en Moscú, un frío que pela, y empiezan a dejarlos en el suelo. Y al igual que los Spetsnaz están muy preparados para un asalto, el resto de policías, el resto de gente que estaba por allí, no estaba preparada para una evacuación de este tipo. Dejan a la gente en el suelo boca arriba. Y mucha gente se empezó a morir allí mismo. No había muerto nadie en el asalto, nadie de los rehenes. Pero empezaron a morirse porque muchos se atragantaban con su propia lengua, porque al estar desmayados y al estar boca arriba, la lengua se les iba hacia atrás. Lo normal hubiera sido ponerlos en una posición lateral. Y vamos, mucha gente se murió así. Mucha gente también moría por hipotermia porque el frío les calaba y les bajaba la temperatura del cuerpo y moría. Y luego mucha gente murió por culpa del gas. Porque a lo mejor estaban justo debajo de una salida de aire acondicionado. Les estuvo dando el gas durante muchísimo tiempo directamente, lo inhalaban y acababan entrando en coma y morían. A la gente, a los rehenes que estaban afuera, los subían, empezaron a llegar ambulancias, pero es que estamos hablando de cientos de personas. No habían suficientes ambulancias. Los derivaban a hospitales, ya empezaron a subirlos en autobuses, montaban los cuerpos unos encima de otros. Una chica, por ejemplo, murió aplastada por el peso de los cuerpos de la otra gente que le habían puesto encima. Pues claro, esta gente, cuando llegaba a los hospitales, muchos entraban en coma. Y los médicos no sabían qué tenían que hacer para curarlos, para sacarlos del coma. Por lo visto este gas tenía un antídoto, pero no había suficientes antídotos como gente afectada. Los médicos decían, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos? ¿Qué gas habéis utilizado para que podamos hacer algo para salvarles la vida? Las autoridades rusas se negaron en redondo a darles el nombre del gas y qué contenía, porque era secreto de Estado y la gente se fue muriendo en el hospital. A medida que iban pasando las horas, cada vez había más muertos. Al final murieron 133 personas por culpa del gas, los ahogamientos, al tragarse las lenguas, las hipotermias. Más, aparte de los 133 muertos, las secuelas físicas y psicológicas que les han quedado a muchos supervivientes por culpa de la falta de oxígeno, del riego al cerebro. Cuando ya se acabó todo y pudieron entrar con calma en el teatro, descubrieron que la gran mayoría de las bombas que estaban en los pilares, o la bomba que estaba en el centro, o muchas bombas que llevaban las mujeres adosadas a su cuerpo, eran falsas. No tenían bombas. Pues lo que parecía que en un rescate, en un principio, había salido perfecto, acabó de una de las peores maneras posible. Un auténtico desastre. Y es por eso que os he traído estos dos casos a la vez, porque casi que se contradice el uno con el otro. Mientras el primero fue un éxito total, al final, a largo plazo, le trajo bastantes consecuencias negativas a Fujimori. Y este segundo, que en principio había salido fantásticamente bien, pero luego fue un auténtico desastre, no le trajo ningún tipo de consecuencias a Vladimir Putin. Y en cambio,
le fue muy bien porque pudo endurecer las políticas antiterroristas y cercó más el poder. Y el pueblo ruso estaba contento por cómo había llevado el secuestro y logró mucho más apoyo que antes en el tema de la guerra de Chechenia. Y al final, Vladimir Putin se ha convertido en lo que se ha convertido. Y por cierto, el gas que se utilizó se cree que era un derivado del fentanilo, que hoy por hoy está haciendo estragos en medio mundo. En Twitter, @melcaniano, con K. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Como decía, son dos casos distintos, pero a la vez parecidos, pero con finales muy distintos. Bueno, no sé, me han parecido casos curiosos y creo que ha estado bien el juntarlos y ver cómo funciona el mundo cómo en diferentes sitios las reacciones son distintas y las consecuencias también. Y bueno, y que no todos somos iguales. Y ahora, si me permitís, me gustaría daros un poco la turra. Porque quiero hacer una serie de agradecimientos. Me gustaría dar las gracias a una serie de podcasts y podcasters que están teniendo unos detalles muy majos conmigo y con este podcast, que este podcast es La niña de mis ojos. Pues vamos a empezar. Primero me gustaría darle las gracias al podcast Charlas frente a la chimenea, que desde el minuto 1 que comencé, cuando he interactuado con ellos, siempre me han animado, fueron bastante majos conmigo y un día sin que yo lo supiera me recomendaron en su podcast. Y me hizo bastante ilusión. Luego también, me gustaría agradecer a John y Rubén de Historiados, que también en un momento de bajón mío me animaron y me estuvieron ahí echando un cable. También me gustaría agradecer a un podcast que sin yo tener ningún tipo de feedback con ellos, porque no los conocía, pues también me han recomendado en su podcast. Este podcast hacen recomendaciones de otros podcasts que ellos creen que están bien, que lo merecen. No sé, también me hizo mucha ilusión. El podcast se llama Los Últimos de Filipinas. Y no sé, pues que quería darles las gracias. Y también darles las gracias a mis oyentes, que son los habituales, que siempre están ahí poniendo comentarios, como son Juan, Julio, Gemma, que no sé si es Gemma o Gemma, porque es que lleva 2 M's y en Cataluña sería Gemma. Bueno, no lo sé. Pues nada, que muchas gracias a todos. Gemma o Gemma, házmelo saber. También, bueno, pues lo de siempre. Las canciones las tenéis en la lista que hice en Spotify, que está en la caja de descripción, con el Telegram, el mail, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya se acaba la turra y ahora ya sí que os dejo descansar de mi voz. Hasta la próxima. Adiós.